El presente video es analizar el caso de gastos indirectos relacionados con la imposición cedular. Al respecto se desarrollará una introducción teórica y un caso práctico, haciendo una breve introducción para el mejor entendimiento del tema. Como bien sabemos, la Ley de Reforma Tributaria 27.430 trajo consigo la novedad de los denominados impuestos cedulares, aplicables a dos tipos de rentas que podemos diferenciar claramente: renta financiera y renta de venta de inmuebles y sus derechos. Ambas son rentas de capital y más precisamente de segunda categoría, solo que cuando se trata de rentas de fuente argentina, tributarán el impuesto bajo esta nueva metodología de liquidación. Insistimos que esta novedad solo resulta procedente para las rentas financieras de fuente argentina, dado que para las rentas de fuente extranjera, estas mismas rentas estarán alcanzadas a la imposición progresiva y personal o liquidación tradicional del impuesto a las ganancias. Ahora bien, un punto importante es que las rentas alcanzadas por este tipo de liquidación se encuentran cedularizadas, lo que implica en la práctica las siguientes limitaciones. A. Las ganancias que se determinan en cada impuesto cedular no se pueden compensar con quebrantos provenientes de la imposición progresiva y personal, y los quebrantos de cada impuesto cedular no son tampoco compensables con ganancias de la imposición progresiva y personal, ni tampoco son compensables entre los diferentes impuestos cedulares entre sí. En la práctica, lo expuesto implica que coexisten dos impuestos a las ganancias: el progresivo y personal o sintético, y los impuestos cedulares o analíticos. La tributación, a su vez, como ya se dijo, se puede dividir en dos grandes categorías según el tipo de renta: renta financiera y venta de inmuebles y sus derechos. Asimismo, el impuesto cedular a la renta financiera puede ser de tres tipos según el tipo de renta alcanzada. El artículo 90.1 habla sobre la gravabilidad de los rendimientos de los denominados activos financieros de renta fija. El artículo 90.3 habla sobre los rendimientos de los denominados activos financieros de renta variable, mientras que el artículo 90.4 grava el resultado de la enajenación tanto de activos financieros fijos como variables. La imposición cedular tiene una mecánica de liquidación que viene determinada básicamente por el artículo 90.6 de la ley y por el artículo 149.15 del decreto 1344/2018, agregado por el decreto 1170 del 2018, entre otras normas. Considerando las mismas, podemos resumir que la mecánica de liquidación es la siguiente, aclarando que en los impuestos cedulares de los artículos 90.1 y 90.3 no tendremos costo computable, pues obtengo rendimientos, esto es, intereses. Así también la deducción especial solo será procedente para las rentas de los incisos A y B del artículo 90.1 e incisos A y B del artículo 90.4. Asimismo, es preciso señalar que el artículo 90.7 de la ley indica que en cuanto a la imposición cedular resultarán de aplicación los títulos 1 y 2 de la ley. En el primero se encuentra el artículo 17, el cual esboza uno de los principios fundamentales en materia de deducción de gastos, en cuanto resulta deducible todo gasto necesario para mantener, conservar u obtener la fuente de ganancias gravada. En función a todo lo expuesto, podemos sostener que todo gasto relacionado con las rentas alcanzadas por la imposición cedular será deducible de las mismas a fin de la determinación de la ganancia neta sujeta a impuesto. Vamos al ejercicio práctico. El contribuyente Pedro es un abogado profesional independiente que desarrolla su actividad en varias jurisdicciones del país. Tributa el impuesto a las ganancias por sus rentas derivadas del ejercicio profesional en cuarta categoría. Con los ahorros mantenidos en su cuenta bancaria durante el 2018, decidió contratar a la compañía Te Haré Pescador de Hombres S.A., especialista en inversiones financieras, la cual lo asesoró en la adquisición de los siguientes
instrumentos financieros. A. Contratos derivados forward con cotización en el mercado a término de Rosario Rofex, y los mismos fueron adquiridos en 80.000 pesos a principios del 2018 y enajenados a finales de ese mismo año en 85.000 de la misma moneda. Y B. Títulos públicos de la provincia de Buenos Aires por un total de 40.000 pesos en el mes de marzo del 2018, los cuales produjeron dos tipos de rentas. Si bien los mismos se enajenaron en agosto del 2018 por 42.000 pesos, durante el tiempo que el instrumento estuvo en su cartera, devengó intereses por 4.000 pesos. Al respecto, la compañía de inversiones le cobró por sus honorarios de asesoramiento 14.000 pesos. El planteo es determinar la proporción del gasto que corresponde a cada renta. En el caso particular se nos presenta la siguiente situación. Tipo de renta, compra-venta de instrumentos derivados, corresponde aplicar el impuesto progresivo y personal, renta de segunda categoría. Intereses de títulos públicos, impuesto cedular, como ya vimos, artículo 90.1, renta de segunda categoría, y la enajenación de dichos títulos públicos corresponde aplicar el impuesto cedular, artículo 90.4, renta de segunda categoría. Por lo tanto, es necesario determinar la ganancia bruta de cada una de las rentas, que si bien tributarán el impuesto a las ganancias, lo harán a través de los dos esquemas de liquidación ya vistos, el impuesto progresivo y personal y el impuesto cedular. Dentro de este último, a través de los artículos que ya vimos recién en el cuadro. Considerando lo expuesto y en función a la teoría reciente vista en el video, hay que determinar del gasto indirecto la proporción que corresponda a cada liquidación en función de la ganancia bruta calculada bajo las reglas que determina la ley. Entonces determinamos en función al siguiente cuadro el prorrateo de los siguientes gastos indirectos. Los porcentajes surgen de la participación relativa del resultado bruto de cada inversión sobre el total del resultado, y luego aplicando los mismos a los gastos indirectos totales, que en este caso son 14.000 pesos, obteniendo de esta manera el prorrateo de gastos indirectos que me permite determinar los gastos a deducir de cada inversión. En definitiva, como conclusión, si bien no hay una definición de qué se entiende por gastos directos e indirectos, podemos recurrir a la contabilidad de costos para poder definirlos. Mientras que los gastos directos se apropiarán directamente con la renta, los indirectos se asignarán por prorrateo en función del resultado bruto de las rentas con las cuales se relacionan, sin importar si quedan grabadas a la imposición progresiva y personal o a la cedular. Finalmente, recordemos que todo gasto necesario para mantener, conservar u obtener la fuente de ganancias grabada resulta deducible incluso en el ámbito de la imposición cedular. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.